Con su actitud de ocultar de forma sistemática los hechos no convenientes de El Salvador, Lemoy tranquilizó a sus lectores a finales de noviembre, indicando que el presidente Duarte ha avanzado mucho más que los sandinistas en la realización de las resoluciones del tratado, aun cuando tal vez no está particularmente empeñado con su espíritu de reconciliación, ya que procura dividir a la coalición de los rebeldes izquierdistas, eso es todo. Lemoy también aplaudió a Duarte por haber permitido a los rebeldes el acceso libre a la prensa. No obstante, el COJA ha constatado que los periodistas practican la autocensura hasta tal extremo que ningún diario publicará jamás una sola afirmación de los grupos de oposición al gobierno. Lemoy se sentía a sí mismo impresionado porque Duarte hubiera permitido que los líderes civiles de los rebeldes regresaran a casa y persiguieran activamente sus objetivos políticos, y se preguntaba si acaso, al igual que los rebeldes de El Salvador, la Contra acabaría finalmente por arriesgarse a enviar a algunos representantes de vuelta a Nicaragua para verificar la promesa sandinista de ofrecer una auténtica libertad política. Después de 8 años de gobierno de un partido único, puesto que existen razones para dudar de su sinceridad y de su voluntad de tolerar un tanto de oposición política, Lemoy sabe perfectamente que numerosos mandatarios de la Iglesia e intelectuales de El Salvador, sin conexión alguna con la guerrilla, se han visto obligados a abandonar el país, y las amenazas de muerte les impiden regresar. En Nicaragua, sin embargo, la oposición nunca se ha enfrentado a una situación ni remotamente comparable al terrorismo practicado por las fuerzas de seguridad de Duarte y sus asociados. Ello a pesar de que apoya abiertamente los ataques del ejército estadounidense, se identifica regularmente con ellos en sus apariciones en la prensa, denuncia públicamente al gobierno y reclama implícitamente más ayuda militar para la Contra en sus visitas a Washington. Lemoy también sabe perfectamente que no solo la oposición interior partidaria de la Contra, sino incluso los líderes militares que han regresado a Nicaragua viven y trabajan allí sin tener que preocuparse por su vida. Citaré solo un caso de varios. Fernando Chamorro, dirigente Contra, regresó a Nicaragua desde Costa Rica y ha sido nombrado presidente del Partido Conservador, que apoya sin reserva a los Contras. Compárese con la situación del coronel salvadoreño Adolfo Majano, que por miembros de la Policía de la Hacienda y de la Policía Nacional carece de relevancia. También el hecho de que Marianela García Villas, antigua presidenta de la CDHES, fuera asesinada por las fuerzas de seguridad pretextándose entonces que formaba parte de la guerrilla, o que otros miembros hayan sido igualmente asesinados o desaparecidos por las fuerzas de seguridad. Herbert Anaya había sido detenido y torturado por la Policía del Tesoro en mayo de 1986. Junto con otros miembros de la comisión, durante su estancia en prisión continuaron su obra, recopilando el testimonio bajo juramento de otros prisioneros que habían sido torturados, y lograron sacar de la cárcel un documento con pruebas detalladas de las torturas de 430 reclusos, además de una videocinta probatoria. Sin embargo, como lo que se demostraba era la tortura por parte de los agentes y los clientes de los Estados Unidos, incluyendo un oficial estadounidense vestido de uniforme, sin referencias a las prisiones rusas o cubanas, las pruebas no despertaron ningún interés y en los medios nacionales no apareció ni una sola mención. Después de ser liberado en un intercambio de prisioneros, Anaya fue denunciado por el gobierno y se le comunicó que encabezaba una lista de miembros de la comisión amenazados de muerte. No se le dispensó protección, la protección que le hubiera proporcionado el haber aparecido en los medios, y fue finalmente asesinado, probablemente por las fuerzas de seguridad o por sus adiáteres, según indicó el arzobispo Rivera y Damas en una homilia pronunciada en la Catedral Metropolitana, de nuevo ignorada por el Times, donde aseveró que ha sido obra de un escuadrón de la muerte. Con su actitud de ocultar la forma sistemática de los hechos no convenientes de El Salvador, Lemoy tranquilizó a sus lectores a finales de noviembre, indicando que el presidente Duarte ha avanzado mucho más que los sandinistas en la realización de las resoluciones del tratado, aun cuando tal vez no está particularmente empeñado con su espíritu de reconciliación,
ya que procura dividir a la coalición de los rebeldes izquierdistas. Eso es todo. Lemoy también aplaudió a Duarte por haber permitido a los rebeldes el acceso libre a la prensa. No obstante, el COJA ha constatado que los periodistas practican la autocensura a tal extremo que ningún diario publicará jamás una sola afirmación de los grupos de oposición del gobierno. Lemoy se sentía a sí mismo impresionado porque Duarte hubiera permitido que los líderes civiles de los rebeldes regresaran a casa y persiguieran activamente sus objetivos políticos. Y se preguntaba si acaso, al igual que los rebeldes de El Salvador, la Contra acabaría finalmente por arriesgarse a enviar a algunos representantes de vuelta a Nicaragua para verificar la promesa sandinista de ofrecer una auténtica libertad política, después de 8 años de gobierno de un partido único, puesto que existen razones para dudar de su sinceridad y de su voluntad de tolerar un tanto de oposición política. Lemoy sabe perfectamente que numerosos mandatarios de la Iglesia e intelectuales de El Salvador, sin conexión alguna con la guerrilla, se han visto obligados a abandonar el país y las amenazas de muerte les impiden regresar. En Nicaragua, sin embargo, la oposición nunca se ha enfrentado a una situación ni remotamente comparable al terrorismo practicado por las fuerzas de seguridad de Duarte y sus asociados, ello a pesar de que apoya abiertamente los ataques del ejército estadounidense, se identifica regularmente con ellos en sus apariciones en la prensa, denuncia públicamente al gobierno y reclama implícitamente más ayuda militar para la Contra en sus visitas a Washington. Lemoy también sabe perfectamente que no solo la oposición interior partidaria de la Contra, sino incluso los líderes militares que han regresado a Nicaragua viven y trabajan allí sin tener que preocuparse por su vida. Citaré solo un caso de varios. Fernando Chamorro, dirigente contra regresó a Nicaragua desde Costa Rica y ha sido nombrado presidente del Partido Conservador, que apoya sin reservas a los contras. Compárese con la situación del coronel salvadoreño. Huyeron de El Salvador por las amenazas de muerte, ya que sus colaboradores y familiares estaban siendo asesinados. Entre las víctimas se contaba el hermano de Rubén Zamora, Mario Zamora, el procurador general del país, de filiación cristiano-demócrata. 2 semanas después de que su colega fuera asesinado por un escuadrón de la muerte, Duarte se unió a la Junta y se afanó en legitimar las matanzas. Desde entonces Zamora y Ungo han mantenido una asociación política con las guerrillas salvadoreñas, que en su mayoría habían sido empujadas hacia las montañas por el terrorismo de Estado. Enrique Bermúdez, por el contrario, es el comandante del ejército de la Contra y había sido oficial de la Guardia Nacional de Somoza, y Calero, que se relaciona con el ala más derechista de la dirección civil impuesta por la CIA. Es un reconocido abogado del terrorismo, al cual se le había llegado a prohibir por esta razón la entrada en Costa Rica. Además, no hay comparación posible entre las guerrillas indígenas de El Salvador y el ejército que ataca a Nicaragua por delegación de los Estados Unidos. Una situación más estrechamente comparable con la Zamora y Ungo sería la de los miembros de la oposición interior nicaragüense, que siempre han sido libres para intervenir en la vida política y no por ello han de arrastrar un terrorismo estatal como el practicado por Washington o Duarte, sino el simple hostigamiento de la política. Son verdades como puños, pero no se les verá aparecer en el Times, ni por lo que sé en las otras cabeceras importantes, salvo contadísimas excepciones. La historia oficial repite constantemente que Duarte representa el centro moderado, pero es incapaz de controlar la violencia tanto de la ultraderecha como de las guerrillas marxistas. James Lemoyne en Nueva York, Edward Koch siendo saludado por el general Valls Casanova, ministro de Defensa de Duarte y responsable directo de gran parte de las matanzas. En un editorial se comentó el asesinato de Amaya, pero describiéndolo como una prueba del valor de Duarte, que se atrevía a desafiar a los escuadrones de la muerte.
enterrado por entre un artículo de información. El mismo día consta el hecho de que los asesinos utilizaban un armamento de última tecnología al alcance solo de los escuadrones de la muerte, de filiación derechista, es decir, de los escuadrones asesinos del ejército de Duarte. En cuanto a Honduras, no hizo siquiera intención de incumplir los acuerdos de Esquipulas, las violaciones de los derechos humanos que se han convertido ya en un problema muy serio cuando los Estados Unidos transformaron el país en una base militar. En la década de los 80 se incrementaron con la firma de los acuerdos. Ramón Custodio, presidente de la Comisión para los Derechos Humanos en Honduras, COPEH, y la Comisión para los Derechos Humanos en Centroamérica, CODEHUCA, hizo público a finales de octubre de 1987 que las carnicerías de las fuerzas de seguridad estatales eran cada vez más flagrantes, citando ejemplos concretos. Al finalizar el primer periodo de 3 meses, se organizó una conferencia de prensa internacional en la que Custodio declaró que la situación de los derechos humanos seguía deteriorándose gravemente en Honduras después de la firma del Tratado de Paz, así como en El Salvador y Guatemala durante la primera fase de los acuerdos agosto-enero. Esta y otras informaciones similares vieron la luz en Canadá y México, pero fueron omitidas en el Times. CODEH ha denunciado que en Honduras se produjeron durante 1987 263 ajusticiamientos, eso es 144 más que en 1986, 107 de los cuales serían atribuibles a los escuadrones de la muerte. También ha puesto de manifiesto el crecimiento de la tortura y las detenciones ilegales. El periodista hondureño Manuel Torres Calderón ha indicado que la crisis económica derivada de la dependencia de los Estados Unidos ha forzado al gobierno a intervenir en la economía mucho más que su denigrado vecino Nicaragua. La fuga de capitales ha llegado hasta el extremo de que el dinero deja el país tan pronto como entra. Según un banquero hondureño, la mitad de la población no tiene acceso a servicios de salud y más de 1 millón de hondureños viven apelotonados en barrios de chabolas, a pesar de la ingente ayuda económica de los Estados Unidos y de que no existe la amenaza de la guerrilla ni ninguna forma de ataque exterior. Claro está que ni las crecientes violaciones de los derechos humanos ni el impacto de la política económica impulsada por los Estados Unidos ha hecho su aparición en el programa de nuestros medios. Asimismo, nuestros medios tampoco dan razón de la hostilidad que despierta la contra en muchos hondureños y no solo en los miles de campesinos expulsados de sus casas en el territorio contra del sur. Las agencias de noticias han transmitido que el periódico conservador La Prensa, que publica numerosas páginas de información sobre Nicaragua siguiendo los postulados de la contra, ha indicado que según un sondeo de opinión realizado antes de la pasada crisis de marzo de 1988, el 88.5% de los hondureños era favorable de la expulsión de los contra. Esta encuesta recibió muy poca atención. De la misma forma, los medios tampoco han acertado a enterarse de la protesta de la Unión Nacional de Campesinos de Honduras, que ha estimado que la contra recluta a griegos pobres mediante sobornos de $500, un importe colosal para lo habitual en la región. Como se ha publicado en El Tiempo, uno de los principales diarios hondureños, pero todos estos hechos claramente relevantes y noticiables tienen que ser ignorados, porque no coinciden con la única imagen que interesa dar, la del animoso campesinado nicaragüense decidido a resistir a la depredación sandinista. La creciente preocupación de los hondureños por la pérdida de la independencia y la integridad nacionales bajo la influencia de los Estados Unidos tampoco ha sido precisamente popular. Como ya se ha visto más arriba, las operaciones nicaragüenses de marzo de 1988, cuyo objetivo era la contra hondureña, levantaron en los medios y el Congreso de nuestro país
airadas denuncias de la agresión y la amenaza sandinista, por lo que tanto republicanos como demócratas coincidieron en pedir una ayuda extra de 48 millones de dólares. Armamento inclusive para los libertarios vejados y atacados de modo tan palmariamente injusto. Cuando los Estados Unidos enviaron un cargamento para defender a Honduras de la agresión sandinista, se organizó aquí una sonada fanfarria patriotera, pero se prestó bastante menos atención a la reacción surgida en la propia Honduras. Los periodistas hondureños habían condenado la invasión estadounidense. El Tiempo reprobó que el gobierno hubiera pedido el envío de tropas estadounidenses o no se hubiera opuesto a él, considerándolo no solo ilegal sino vergonzoso. Estamos proclamando a gritos que el Estado de Honduras no existe. Este periódico designó las tropas extranjeras como una fuerza de ocupación, mientras que el Partido Demócrata Cristiano afirmó que los soldados de los Estados Unidos debían volar inmediatamente de regreso a su país, y su máximo dirigente Rubén Palma indicó a los periodistas que José Azcona, el presidente de Honduras, había actuado ilegalmente al requerir la presencia de tropas extranjeras sin la necesaria autorización del Parlamento. En el Times hay poco que leer sobre sus declaraciones y no mucho más en el resto de periódicos. Si hubiera aparecido una información menos dependiente del programa oficial del gobierno, no se hubiera producido un shock general cuando una semana más tarde los hondureños atacaron la embajada estadounidense en una explosión anti-yanqui mientras la policía observaba impasible. Además de la oposición al terrorismo estadounidense superada, como hemos visto, gracias a la complicidad de los medios de comunicación, había aún dos resoluciones de los acuerdos de paz de Esquipulas que resultaban intolerables para Washington. La importancia concedida a los observadores internacionales, la CIVS, y el principio de la simetría que exigía avances paralelos por parte de todos los estados centroamericanos. La primera de las condiciones era inaceptable porque interfería con el poder de los Estados Unidos para violar los acuerdos a su voluntad. La segunda, por la misma razón, y porque los estados terroristas de Washington probablemente no sobrevivirán a un proceso de democratización y restauración de los derechos humanos. La tarea de los medios era otra vez terminar con estas dos resoluciones. El nuevo acuerdo, revisado unilateralmente por los Estados Unidos, se aplicaría tan solo a Nicaragua y sin intermediación de ningún observador internacional. De esa forma, los acuerdos de paz, contrarios a los intereses estadounidenses, se encajarían con el plan de Reagan y Wright, el que había sido rechazado en agosto por todos los presidentes de Centroamérica. El problema de la supervisión internacional se agravó en enero de 1988, cuando la CIVS debía presentar su informe a los 5 presidentes de la zona. Era evidente que se trataba del acontecimiento diplomático más importante del mes, pero también lo era que resultaba intolerable, sobre todo en el momento de presentar las conclusiones. La CIVS condenó exclusivamente a los Estados Unidos por su ayuda continuada a las fuerzas irregulares que operan en contra del gobierno de Nicaragua, violando por tanto un requisito indispensable para el éxito de los esfuerzos de paz y de este procedimiento era en su conjunto. Uno de los representantes de la CIVS informó a la prensa de que los representantes latinoamericanos se habían quedado atónitos ante las actitudes de evidente temor de los sindicalistas y los políticos de la oposición de El Salvador y Guatemala. Luego añadió que la CIVS no podía detallar el grado de cumplimiento de las resoluciones debido a las reservas de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Se trata de un signo claro de que hubiera constado en el informe de no haber sido bloqueado por los Estados Unidos y sus clientes. Las conclusiones elogiaban los avances concretos hacia la democratización que habían podido observar en Nicaragua, a pesar de las dificultades con las que se enfrentaba.
Estos hechos fueron reflejados por varios periódicos, pero no por el New York Times, en el cual James Lemoy, en un artículo centrado en varias reprobaciones a Nicaragua, despachó el informe de la CIVS en una sola frase despectiva, indicando tan solo que su conferencia terminó sin demasiado acuerdo. El informe fue aprobado por unanimidad. La condena de los Estados Unidos fue mencionada brevemente en un artículo que también trataba de otros temas por Stephen Kinzer, quien agregó que la comisión perdió el favor de algunos círculos políticos cuando concluyó que Nicaragua había realizado avances concretos para iniciar un proceso democratizado. La CIVS, como antes la OEA, había perdido casi toda su autoridad como conciencia de Latinoamérica. La comisión fue desmantelada debido a las presiones de los Estados Unidos, lo que posibilitó la continuación sin trabas de sus actos terroristas y del papel de Duarte como testaferro de la represión y la degollina. El segundo problema, el del principio de la simetría, se solucionó concentrando casi toda la atención en Nicaragua, junto con la reiteración constante de que, haciendo caso omiso de la letra de los acuerdos de Esquípulas, no hay duda de que las resoluciones principales se dirigen sobre todo a Nicaragua y afectarán a Nicaragua en mucha mayor medida que a las otras naciones firmantes del acuerdo. James Lemoy, desde luego, es así por lo que atañe a las condiciones dictadas por Washington y respetadas escrupulosamente por la prensa, pero no tiene ningún fundamento en lo pactado en los acuerdos, como Lemoy adujo más adelante. Los sandinistas están en una posición considerablemente difícil, porque ellos y solo ellos son analizados minuciosamente para comprobar si cumplen lo estipulado en el Tratado de Paz de Centroamérica. Nuevamente Lemoy está en lo cierto si asumimos que la prensa libre camina al paso de las órdenes dictadas desde Washington. Kinzer, el colega de Lemoy, ofreció el mismo análisis de la situación, como hicieron en general todos los medios. La Media Alianza de San Francisco ha estudiado los artículos publicados durante los dos periodos álgidos de comentario sobre los acuerdos de paz del 5 de agosto al 15 de noviembre de 1987 y del 5 de enero al 7 de febrero de 1988. Pues bien, el New York Times dedicó en el primero de los periodos mencionados 10 veces más artículos a Nicaragua que a la suma del resto de países y en el segundo 11 veces más. El análisis de otros medios refleja proporciones similares, pero todos los intentos de difundir estos informes en la prensa nacional fracasaron. Los reportajes y artículos también diferían cualitativamente entre sí. Por ejemplo, un incidente relacionado con el lanzamiento de una piedra en Nicaragua el 23 de enero ocupó la portada del Washington Post y recibió una atención considerable en el resto de medios, así que el Times advirtió que el incidente reforzaría los argumentos de la administración de Reagan, según la cual Nicaragua está incumpliendo el plan de paz. De forma similar se dio una amplia cobertura mediática a la detención el 16 de enero de 4 miembros de la oposición nicaragüense que venían de una reunión con la Contra y la detención el 19 de enero de 5 representantes de la oposición. Todos ellos fueron liberados sin un rasguño. Después de varias horas de interrogatorio en el Times, le dedicaron al primer incidente 19 párrafos y un titular de página, y al segundo un artículo en la parte superior de la portada. Meses más tarde, Ray Goodbad se refirió a este incidente en el Washington Post, comentando que los gobiernos no suelen permitir que un partido político legal negocie un programa conjunto con un ejército que intenta derrocar a esos gobiernos. Ahora bien, cuando el 15 de enero se asesinó en Honduras a un defensor de los derechos humanos y un dirigente del Partido Democrático Cristiano, la noticia no mereció más que 160 palabras de un artículo sin titular, en el que además no se extraía ninguna conclusión sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz. El 23 de enero, la disolución de un encuentro de las madres de prisioneros políticos por parte de civiles partidarios del gobierno sandinista ocupó un artículo principal del Times.
y su correspondiente foto, pero la disolución de una marcha de madres de prisioneros políticos y desaparecidos por parte de los antidisturbios salvadoreños el 21 de diciembre no fue noticiada. Estos ejemplos son característicos y fácilmente explicables, responden a un modelo propagandístico. Los lectores del Toronto Globe and Mail y de las agencias de noticias pudieron conocer que durante una sola semana de enero, mientras las portadas se centraban en el grado de cumplimiento de los acuerdos, 10 personas fueron asesinadas en El Salvador y halladas con las marcas típicas de los escuadrones de la muerte y signos de tortura. Entre ellas 2 mujeres colgadas de un árbol por los cabellos, con los pechos cortados y el rostro pintado de rojo. Más tarde aún, en enero, se produjeron otras carnicerías. Aparecieron, por ejemplo, una serie de cuerpos torturados y amontonados a la manera de los escuadrones. Los diplomáticos extranjeros y los mandatarios de la Iglesia responsabilizaron de todo ello a las Fuerzas Armadas. Rosa Chávez, la auxiliar del arzobispo, afirmó en su homilia del 7 de febrero que según la información recogida por nuestra oficina tutela legal, los secuestradores de 2 trabajadores torturados y asesinados eran hombres vestidos de paisano y soldados uniformados de la sección de contrainsurgencia de la Primera Brigada de Artillería, una unidad de élite entrenada por los Estados Unidos. En cambio, no se permitió que todos estos hechos llegaran a conocimiento de los lectores del New York Times, al igual que no se estimó interesante una misa televisada del 3 de enero en la que el arzobispo Rivera y Damas volvió a denunciar la práctica de la tortura que los escuadrones de la muerte aplican a tantos salvadoreños, indicando que los arzobispos de varias provincias han informado de un incremento en las degollinas de los escuadrones y han reclamado el final de los asesinatos y la tortura. Pocas semanas más tarde, mientras los servicios de seguridad de Duarte y sus colaboradores extendían su siniestra labor y el Times naturalmente se hacía el distraído, la Cámara de Representantes aprobó una resolución que elogiaba el progreso democrático de El Salvador. La propuesta original aseveraba que El Salvador ha desarrollado un sistema que respeta las libertades humanas, pero el representante liberal Ted Weiss de Nueva York logró que se cambiara y dijera tan solo que ha procurado establecer este sistema. Reconoce que lo han intentado. Ted le había replicado el director de Asuntos Extranjeros de la Cámara, Dancer Fassel, en diciembre, mientras el terror se disparaba después de la firma de los acuerdos de Esquipulas. La Cámara de Representantes había aprobado por mayoría aplastante una enmienda que especificaba una larga lista de acciones que deben ser acometidas para realizar los elevados ideales del Congreso. En Nicaragua, Ted Weiss había intentado también introducir algunas modificaciones para que las condiciones se aplicaran a todos los países de Centroamérica, pero su propuesta solo contó con el respaldo de una pequeña minoría. El Congreso y los medios de comunicación comparten el mismo programa. Durante los meses posteriores siguió aumentando el terrorismo de Estado en El Salvador sin que se reflejara en los medios. James Lemoy había dedicado muchos artículos al terrorismo de la guerrilla, con titulares como "Rebeldes salvadoreños asesinan a 12 personas en una incursión urbana", "Las guerrillas del Salvador intensifican el terrorismo antes de las elecciones y objetivos civiles de los rebeldes salvadoreños", 3 asesinatos mencionando reiteradamente las mismas supuestas atrocidades. Pero el terrorismo de los clientes de los Estados Unidos no pasaba precisamente inadvertido. Así que Lemoy concluyó una de sus noticias con palabras como esta violencia de la guerrilla ha causado un incremento de los asesinatos políticos, sin citar la fuente. En una columna de la semana Examen describe cómo la guerrilla está empezando a adoptar estrategias terroristas, a lo que añade que la guerrilla y sus simpatizantes son también de forma creciente objetivos de la violencia. Otro análisis se centra en el terrorismo de las guerrillas, aunque observa a su vez que parece que el ejército ha vuelto a asesinar
a presuntos izquierdistas como represalia por los cada vez más frecuentes asesinatos, bombardeos y otros ataques de la guerrilla. El mensaje es este: el gobierno testaferro de los Estados Unidos tal vez no sea perfecto, pero sus deficiencias obedecen a las carnicerías de la guerrilla. Los lectores que se hayan familiarizado con esta costumbre periodística pueden leer entre líneas y aventurar que el gobierno salvadoreño probablemente no tiene la sensatez de respetar su compromiso con los derechos humanos adquirido con la firma de los acuerdos, pero la fuente les oculta los hechos. Pueden volver la vista a la prensa extranjera y leer en una cabecera destacada que los europeos quieren ver progresos hacia una política civilizada no solo en Nicaragua y Costa Rica, sino también en Guatemala, Honduras y El Salvador, que desgraciadamente siguen siendo paradigmas de la barbarie. Recordemos de nuevo que estos mecanismos para ocultar la barbarie proporcionan un escudo bajo el cual los estados terroristas pueden continuar su labor. Los periodistas que observan la disciplina contribuyen en no poca medida a los asesinatos, la tortura y la aflicción general. La campaña de los medios, de la que hemos visto aquí apenas una muestra, logró demoler lo que hacía en enero quedaba en pie del plan de paz. Desarbolada la CIVS bajo la presión de los Estados Unidos, Ortega aceptó avanzar más allá de lo acordado y luego olvidado, perdiéndose por entero el requisito de la simultaneidad de los avances. El espíritu del Plan Arias, según los editores del Times, es otorgar a Nicaragua la oportunidad de entenderse con sus vecinos sin dar la impresión de estar sometiéndose a Washington, ya que no se exige la simultaneidad que en el momento de firmar los acuerdos se entiendan que era el verdadero espíritu del plan. Vistas algunas referencias y citas que quizá tengan razón respecto a los designios de Arias, pero de ser así, ello indica tan solo que éste no tenía más interés en la realización de los acuerdos de Esquipulas que el New York Times. Ortega tuvo que reconocer en suma que la ley le impone el más fuerte y aceptó que Nicaragua fuera la única en dar vigencia a las resoluciones de Esquipulas, para lo que reclamó incluso la presencia de una comisión internacional con representantes de los dos partidos políticos estadounidenses, que verificase únicamente la observancia de Nicaragua. Los medios afirmaron entonces que Ortega había decidido atenerse a los acuerdos, vale decir a la versión revisada por Washington, que no se parece demasiado al texto original, avisando sin embargo de la poca credibilidad de este presidente. Ahora que los acuerdos habían sido relegados al olvido, las promesas del resto de mandatarios carecían de importancia. Lemoyne, que citaba oficiales anónimos, retrató a Nicaragua como el malo de la película, el país más frecuentemente acusado de mala fe, ahora entre la espada y la pared, debido a la presión de los otros 4 líderes centroamericanos y obligado a cumplir el tratado. Los lectores que optaron por la prensa extranjera, sin embargo, podían leer que Nicaragua ha avanzado mucho más en el camino de ajustarse al plan de paz para Centroamérica que los otros 5 firmantes, a excepción de Costa Rica. Este editorial de Globe and Mail es fiel a la verdad, pero esta fue enmascarada por el bombardeo mediático estadounidense, con tan solo alguna mínima referencia ocasional a los hechos inaceptables. Los críticos también fueron borrados por la campaña de propaganda. Así, en un editorial de National el 30 de enero se lee que Ortega ha hecho concesiones significativas respecto al plan de paz, es decir, ha aceptado abandonarlo como lo exigen los Estados Unidos. Los estados terroristas estaban ahora exentos de cumplirlo, al igual que su patrocinador. Durante todo este periodo podía determinarse que resoluciones del plan eran válidas mediante un algoritmo sencillo. Las violaciones de los Estados Unidos y las democracias inexpertas no cuentan, ni tampoco los requisitos a los que hubiera ajustado Nicaragua. Uno de los elementos cruciales de los acuerdos, por ejemplo, era la creación de una comisión de reconciliación nacional. Solo Nicaragua estableció una
una comisión relevante, escogiendo para encabezarla a su crítico más severo, el cardenal Miguel Obando. Duarte, por el contrario, escogió para ese puesto a Álvaro Magaña, el candidato presidencial de los Estados Unidos, que no hizo nada. En Honduras, la segunda dependencia estadounidense, prácticamente no se dio importancia a la comisión, aunque no puede decirse que ésta permaneciera inactiva. Según atestiguó la prensa hondureña, la Comisión de Reconciliación Nacional estaba supervisando la distribución de abastecimiento estadounidense a la contra y con ello ayudaba a subvertir la tregua de marzo de 1988. De acuerdo con el citado algoritmo, desapareció todo interés por las resoluciones de Esquipulas sobre las comisiones de reconciliación nacional. Igualmente carecen de toda utilidad las conclusiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que indicaban que la repatriación de refugiados había sido mucho más exitosa en Nicaragua que en el resto de países, debido a la excelente disposición del gobierno sandinista. Fuera del programa queda por tanto el sentimiento de urgencia con que los presidentes centroamericanos se habían comprometido en Esquipulas a favorecer la repatriación. Aplicando pues este procedimiento, los medios de comunicación redujeron enseguida los acuerdos de paz a dos puntos centrales, en palabra de Steven Kinzinger. Acepta 1. Ofrecerá a Nicaragua una amnistía a los prisioneros políticos según los denominan el gobierno de los Estados Unidos y los medios. 2. ¿Aceptará Nicaragua negociar con la Dirección Civil de la Contra? En relación con el primer punto, pocos lectores sabrán que a principios de noviembre de 1987 la CIVS había determinado que las resoluciones de amnistía se aplicarían cuando cesara la agresión contra Nicaragua y ni siquiera un auténtico diario adicto se habría enterado de que a pocas semanas más tarde, todavía en noviembre, la Asamblea Nacional Nicaragüense había decretado una amnistía completa y había revocado el estado de emergencia con dos leyes que entrarán en vigor en el preciso momento en que la CIVS certifique el cumplimiento del compromiso de terminar con los ataques contra Nicaragua adquirido en Esquipulas. Estas leyes dependían del principio de la simultaneidad de que Nicaragua ingenuamente creía operativo. De este modo, ya en noviembre Nicaragua se había ajustado a los acuerdos escritos. Era el único país en hacerlo, además de Costa Rica, y así hubo de ser. Ahora bien, el gobierno de los Estados Unidos trabajaba con una versión del traslado de paz muy diferente a la del texto original y de la CIVS. Puede leerse en la propaganda del Departamento de Estado o indirectamente en los artículos del New York Times. En uno de estos, Steven Kinzer resumió los acuerdos de Esquipulas del siguiente modo. Según sus resoluciones, ningún país de la región podrá ayudar a la contra, una vez que los sandinistas hayan establecido una libertad política plena. Esta versión tan útil implica que mientras Nicaragua no se equipare a una democracia escandinava en época de paz, los Estados Unidos están autorizados a mantener su ejército delegado en la zona y atacar a Nicaragua, violando explícitamente por tanto el acuerdo real, dado que el Tratado de Paz no singulariza ningún trato especial para Nicaragua. De ello se deriva que según la versión del Times y el Departamento de Estado, se autoriza a la Unión Soviética a que envíe armamento y suministros a las guerrillas de El Salvador, con varios vuelos diarios desde Cuba hasta que no complete una reestructuración radical del gobierno terrorista de Washington. Claro está que nadie menciona derivaciones como estas. Como ya se ha dicho, si bien El Salvador también declaró una amnistía, su formación desatendida, lo acordado en Esquipulas, sin embargo, el New York Times aplaudió los decretos del gobierno de Duarte como un avance concreto para cumplir con los acuerdos de paz de la región.
comparando estos progresos con la negativa de los sandinistas a llevar a cabo lo pactado, aparte de algunos pasos inseguros y renuentes, unos pasos que se adecúan a lo pactado, como acabamos de ver, aun cuando el Times nunca informa de ello. El Toronto Globe and Mail no lo contó con las mismas palabras, sino que escribió el edicto salvadoreño como una amnistía para los militares y los escuadrones de la muerte. El noble gesto de Duarte fue condenado también con acritud por los grupos de defensa de los derechos humanos, no solo porque se exculpaba de antemano a los asesinos de decenas de miles de personas, aunque es improbable que hubiera sido perseguido por ello, cuando el gobierno estaba bajo control efectivo del ejército, sino también porque, como indicó María Julia Hernández de Tutela Legal, después de largos meses de atrocidades continuadas, aseguraba a los militares que en el futuro tampoco se combatirían las violaciones de los derechos humanos. La amnistía beneficiaba especialmente a los escuadrones de la muerte, vinculados con el gobierno, según el comentario preciso del Globe and Mail. Por lo que atañe al segundo punto central, el de la negociación, los acuerdos no promovían ningún tipo de tratos con asociaciones de tapadera creadas por la CIA a la manera del Partido Comunista Clásico, que la dirección de la Contra era justamente eso. Es bien conocido y aparece documentado minuciosamente en una monografía importante, pero innombrable, de Edgar Chamorro, a quien la CIA había seleccionado para que actuase de portavoz de un frente creado a beneficio del territorio enemigo interior, en una sesión de la vista del caso Irán contra Robert Owen, el vínculo de Oliver North con los contras. Describió al Frente Civil como nada más que un nombre, una creación del gobierno de los Estados Unidos para lograr apoyo del Congreso. El poder real está en manos del FDN, un partido controlado por los somocistas y que encabezado por Adolfo Calero, que es también una creación del gobierno y por tanto el caballo que escogimos para que nos llevara, aunque es secundario, dos personas que son falsas y las mueve la ambición del poder y el dinero, y que consideran la guerra un negocio, puesto que esperan que los marines les devuelvan el poder que han perdido. Sin embargo, los medios aplicaron a los acuerdos de paz el ya referido algoritmo e interpretaron que lo central eran las negociaciones entre el sandinismo y el frente creado por los especialistas en relaciones públicas de Washington. El New York Times llegó incluso a designar al gobierno nicaragüense y la Contra como las dos facciones que han de negociar un acuerdo, tarea que está resultando difícil porque la facción gubernamental insiste en que se termine con toda la ayuda exterior a la Contra, tal como estipulan los acuerdos de paz, detalle que se omite. Otro periodista es un análisis de los problemas de la región. Describe a los dos contendientes por el poder como los dos bandos enemigos, pero en El Salvador, por el contrario, la guerra civil enfrenta al gobierno apoyado por los Estados Unidos con las guerrillas marxistas. En esta película la precisión lingüística interpreta un papel importante, al igual que la selección cuidadosa de los hechos, su deformación y, de ser necesario, la mentira. La insistencia en que se establezcan negociaciones de alcance con la dirección de la Contra es uno de los componentes del esfuerzo insistente por aparentar que el ejército delegado es en realidad una fuerza nacional, comparable a las guerrillas indígenas del Salvador, aun cuando éstas se movilizaron sobre todo en respuesta al terrorismo estatal amparado por los Estados Unidos. Reciben muy poca ayuda militar del extranjero o ninguna. Carecen de los servicios de inteligencia y soporte que proporciona el superpoderoso promotor de la Contra. Y se enfrentan a un ejército que, al menos sobre el papel, es mucho más poderoso que el de Nicaragua. Forzosamente, por tanto, hay que suprimir de la cobertura informativa la sorprendente incapacidad de los Estados Unidos para organizar una guerrilla auténticamente nicaragüense, a pesar de que la prensa le preste un apoyo nunca visto por una guerrilla genuina, el control mediático de gran parte del país, pues se cuenta con potentes emisoras de radio.
la recluta de mercenarios en Honduras y terceros países, una economía arruinada como resultado de la guerra económica y el terrorismo estadounidense, y un gobierno atado de manos gracias a la guerrilla ideológica de Washington, al que se le niega el derecho a tomar medidas adoptadas normalmente por las democracias occidentales en situaciones mucho menos conminatorias. Con solo una porción de la ayuda exterior a las fuerzas delegadas de los Estados Unidos, la guerrilla salvadoreña hubiera depuesto fácilmente al gobierno delegado por los Estados Unidos, y podría pensarse que alguna superpotencia ahora inimaginable sería capaz de establecer con éxito un movimiento guerrillero en las zonas limítrofes de nuevas fronteras. En este fracaso de los Estados Unidos, su incapacidad de organizar una guerrilla interior, o al menos que no requieran la ayuda y dirección exterior en la escala actual completamente desconocida, es muy llamativo y a la vez muy ilustrativo para quien esté preparado para pensar en cuál es su significado. Por tanto, se hace imprescindible suprimir escrupulosamente tanto los hechos como su significado.